6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta aquí. Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. No hay duda de que nos encontramos en este pasaje y con estos versículos en el momento más sombrío que pudiéramos imaginar para los creyentes y para todos nosotros, el tiempo más oscuro en la historia de lo que pudiéramos pensar. En el momento anterior, quizá incluso aún viendo a nuestro Señor Jesús en la cruz, pronunciando sus últimas palabras y a punto de la misma expiación, la misma muerte, podría haber habido algún hálito de esperanza o de cambio. Posiblemente alguna multitud de ángeles pudieran haber venido y haber librado a nuestro Señor Jesús, o Él haber ejercido su poder como lo hizo en otras ocasiones y evitar la muerte. Pero no. Nuestro Señor Jesús muere y allí en una tumba cerca del lugar donde haya sido crucificado lo ponen. Este es el momento más desamparador que pudiéramos pensar para los discípulos, y creo que no podemos ser capaces de poder sentir o describir lo que aquello significaba desde su perspectiva y no quizá de la nuestra, que ya conocemos toda la historia del Evangelio. Pero si miramos y nos ponemos en el lugar suyo, en ese momento, instante, podemos incluso traslucir, poder ver algo de todo lo que esto estaba significando. Que Dios, el Padre, haya dado el pase y la muestra más extraordinaria de haber permitido que su Hijo se hiciera hombre y viniera entre nosotros para hacer la más grande de las obras. Y que aquello que se había anunciado a lo largo de toda la historia de Israel, el rey que habría de librar al pueblo de Dios, el cumplimiento de la promesa de la liberación, estaba en él. ¿Y cómo podemos imaginar de aquel sacerdote
en el principio, o de aquella sacerdotisa cuando el Señor Jesús anunciaba, o de aquellos magos que pudieron venir y anunciar que aquel niño era la esperanza. Y como Juan el Bautista se levantó y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y poder ver multitudes que eran sanadas o alimentadas con un poco de panes y de peces. Qué grandes cosas habían escuchado, qué palabras más maravillosas en los labios de aquel hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Él es, como decía aquella mujer, la esperanza de Israel. Aquí lo tenemos. Frenó las tempestades, resucitó a los muertos. Pudo responder de manera clara y contundente a los líderes de aquella nación. Sepulcros blanqueados, zorras, le decía aquel líder religioso. Pero ha llegado a la cruz, ha muerto y lo han enterrado. Los enemigos parecen que han vencido. Se pasa la gente alrededor y se burlan. Le han dicho palabras obscenas a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que iba a librar a los muertos no se puede librar a sí mismo. Qué escena más horrible para nuestro Señor en la cruz. Y ahora tienen que pedir permiso para tomarlo y meterlo en una tumba. Los enemigos orgullosos, engreídos, vencedores, y los discípulos desanimados, desconcertados, desorientados, con todos los des que nosotros podamos añadir, tristes. Lo expresa muy bien cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y se encontró con aquellos dos discípulos en Lucas y se acerca a ellos sin revelar todavía que es Él y le dice: ¿por qué estáis tan tristes vosotros? ¿Es que no te has enterado de que el que había venido a librarlo ha sido muerto? ¿Cómo no vamos a estar tristes? Esta era la situación seguramente de los 11 discípulos y de otros muchos. Tristeza. ¿Y ahora qué? Hemos puesto tanta esperanza, tanto ánimo en este hombre, en Jesús, el descendiente de David, aquel que se han dicho tanto de los profetas, incluso el mayor de los profetas, Juan el Bautista, y ahora yace muerto. Así que están desanimados. En el momento más crucial lo han dejado solo. Ya no hay nadie. Aquellos que fervientemente, como Pedro, yo estaré contigo, como Tomás, si es necesario, moriremos contigo, han desaparecido. Ya no se encuentran. La esperanza se ha ido. Podemos imaginar el inmenso dolor de María, su madre, y de las demás mujeres, como nos describe en otros evangelios, llorando a los pies de la cruz. No hay nada que podamos hacer. Ya todo está acabado. En realidad, creo que algo de esto, sin comparación, por supuesto, como algo que pudiera asemejar a lo que en muchas ocasiones nosotros podemos experimentar. También nosotros pasamos por valles de sombras y también pasamos por tiempo de desánimo. Y cuando pensamos que las cosas van bien, todo se tuerce y de pronto, en medio de lo que parecía luz y valles tranquilos, aparece una tormenta y nubes oscuras. ¿Y ahora qué? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Se nos había prometido, anunciado, traído la esperanza de que las cosas a un creyente le iban a ir bien y ahora nos encontramos solos. Muy bien también lo expresa los salmos, el Salmo 73 y otros. Los ricos se divierten, los pecadores no les pasa nada, no tienen ningún tipo de dificultades y aquí nosotros apenas que podamos resistir. ¿Por qué los creyentes sufren y los no creyentes le va tan bien? ¿Qué es lo que está pasando? O en otra ocasión que se nos dice Jesús ha de venir, pero pasan los días, pasan los años, generaciones, y Jesús, el que ha de venir, no viene. ¿Y si resulta que todo lo que hemos estado diciendo no es? Así que nos imaginamos como esas semillas
que han caído en el camino entre las malas hierbas que las secan o las piedras, las rocas. Y apenas nuestra fe nos puede sostener unos instantes más. Podemos ver que todo está como acabado y difícil. ¿Cómo afrontamos los tiempos oscuros? ¿Qué es lo que está pasando mientras el Señor Jesús está allí en la cruz y tiene que ser bajado para ser enterrado en una tumba? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo vendrán las cosas al día siguiente? Ahora que me encuentro en el lecho sin ningún tipo de aparente confianza o esperanza y todo es oscuro, todo es difícil, todo es tormenta, todo son lágrimas, todo es angustia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo afrontamos todo el tiempo difícil que seguramente de una manera u otra experimentamos como aquellos cuantos discípulos viendo a su Señor muerto? Así que yo creo que esta historia es relevante, no únicamente por lo que nos va a decir acerca de nuestro Señor Jesús enterrado, que es tan importante que lo entendamos teológicamente, sino porque lo que está ocurriendo en medio de aquella escena tan triste, tan oscura. Empezamos por dos hombres. Es curioso acerca de José de Arimatea y de Nicodemo, que se nos nombran aquí. Son los únicos lugares. Nicodemo aparece 3 veces solamente en el Evangelio de Juan y José de Arimatea lo citan los 4 Evangelios únicamente en este momento concreto. Solamente aquí. Es decir, a lo largo de estos 3 años, José de Arimatea no aparece en ningún momento. Quizá dicen algunos que lo citan los 4 evangelios porque tiene mucho que ver con los evangelios. Quizá José de Arimatea todavía estaba vivo cuando los evangelios se estaban escribiendo. Era un personaje conocido para los testigos todavía cuando el Evangelio de Juan, por ejemplo, se escribió. Sí nos dice que era de esta población de Arimatea, no muy lejos, que era un hombre rico, nos dice el Evangelio de Mateo, miembro noble, importante en el concilio, añade Marcos. Es bueno que leyéramos Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, porque cada uno nos da un detalle diferente, un añadido a todo lo que es la vida de este hombre José. Así que sí, es rico. Incluso se nos dice que la tumba nueva en Jerusalén era suya y no era de Jerusalén, es decir, sería un hombre de posición, de influencias, rico. Nos dice Juan aquí, en estos versículos que hemos leído, que era un discípulo secreto. Es decir, públicamente no habían manifestado nada, nadie sabía acerca de él. Pudieron pasar los meses o quizá los años con una cierta relación, intimidad, fe con respecto a nuestro Señor Jesús, pero no lo manifestó. Era un discípulo secreto. Si vosotros vais al capítulo 12 de Juan, el Evangelio de Juan y nuestro Señor Jesús tiene cosas bastante duras que decir acerca de los discípulos secretos. Dice, por ejemplo, el Evangelio, en este mismo Evangelio, capítulo 12, versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que sí es verdad que había algunos discípulos secretos, pero dice Juan, o el Señor, la palabra, que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Es esto así aplicable a José de Arimatea? A lo largo de todos los evangelios, de la historia de nuestro Señor Jesús pública, aparecen muchos personajes. Se nos ha leído anteriormente de Lázaro y de sus hermanos, de sus hermanas, Marta y María, que eran discípulos. Se nos dice también de un centurión, el centurión romano, que también era
temeroso y también descubrió la fe en su encuentro cuando pedía por su propio criado. La historia hermosa en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, de aquel endemoniado que cuando es sanado, porque vivía en las tumbas y es curado de la posesión de sus demonios, el Señor Jesús le dice: ve y cuéntale a todo el mundo las grandes cosas que el Señor ha hecho. Así que se fue a su casa y fue contando. Nos podemos imaginar aquel hombre, no con Jesús, sino por su cuenta, en su casa, con su gente, en toda aquella zona de las 10 ciudades donde él se encontraba, proclamando de las grandes cosas que Dios había hecho. La historia hermosa de aquella mujer samaritana que fue a su pueblo y le contó a los suyos y llegaron a creer. Así que muchos hombres, por el testimonio de aquella mujer y porque habían visto y oído al Señor Jesucristo, se convirtieron. Así que podemos ir viendo que a lo largo de la vida nuestro Señor Jesús fue dejando muchos discípulos. El Evangelio de Marcos nos recuerda, por ejemplo, que había muchos discípulos que no seguían con él. Los discípulos suyos, los 11 o los 12, están un poco disgustados porque iban haciendo cosas, librando de los espíritus, pero no están con nosotros. Así que, dicen los discípulos, se lo vamos a prohibir para que no lo hagan. Y el Señor Jesús le dice: déjalos, porque el que no es conmigo, contra mí es. Déjalos, que sigan hablando. Así que dejamos a aquellos discípulos creyentes en el Señor proclamando el Evangelio. O otra escena extraordinaria de los discípulos de Juan el Bautista. Es otra historia estupenda acerca de los otros discípulos del Señor Jesús. Porque cuando escucharon el testimonio de Juan, su líder, fueron algunos de ellos, al menos 2, a preguntarle a Jesús: ¿eres tú? Y se quedaron con él. Pero cuando pasáis al libro de Hechos, después de que han pasado años, todavía algunos discípulos de Juan iban proclamando la venida del Mesías. Así que podemos imaginar la variedad de discípulos que podemos ver en el ambiente. No solamente estaban aquellos 11. Los que seguían a Jesús, con las mujeres incluidas, y cuánto se habla de las mujeres y cómo participaban, incluso aquella que estaba ungiendo al Señor, preparándolo para su muerte, en la lectura que se ha leído anteriormente. El Evangelio de Lucas nos dice que el Señor Jesús, queriendo abarcar todas las zonas, eligió a 70 discípulos, de 2 en 2. Así que podemos ver aquellas 35 parejas de hombres yendo por todas las aldeas anunciando las buenas nuevas. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo su carta a los Corintios y dice cómo el Señor Jesús se apareció, dice que en cierto momento, capítulo 15, que se apareció a 500. Es decir, no eran aquellos 11 con unas cuantas mujeres y algún que otro disperso, sino 500 había. ¿Cómo lo podemos concretar y poner? Ahora bien, aun cuando había otros discípulos del Señor, en el momento en que Él está muriendo y siendo enterrado, la nota que nos queda es que por miedo. Así que vamos otra vez a este discípulo que hemos leído, de José, y nos dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Y entonces esta nota nos entristece. ¿De qué tipo era la fe, la relación, la confianza que este hombre tenía? Era discípulo, era secreto y era miedoso. Miedoso a lo que los judíos podían hacer. Es un miedo real. Porque incluso los padres de aquel ciego tenían miedo y no querían testificar claramente por miedo a los judíos, porque los podían echar de la sinagoga. Y en aquel tiempo ser expulsado de la sinagoga tenía consecuencias sociales, económicas, familiares muy grandes. Así que para que podamos aclarar un poco esto, Lucas también añade en su Evangelio con respecto a José de Arimatea que si bien aquí se nos dice que era un discípulo secreto con miedo a los judíos, cierto es que también era un varón justo y bueno. Y cuando la Escritura nos habla de esta idea de que alguien es un varón justo y bueno, el Evangelio de Lucas, nos está diciendo que era un buen judío, cumplimiento de las normas, que estaba siempre atento en la sinagoga
a lo que decía la Escritura, que participaba en las fiestas religiosas entendiendo bien lo que las fiestas religiosas estaban simbolizando o representando. Así que era un hombre modelo, era miembro del Sanedrín, pero era un hombre de confianza, un hombre serio y firme. Añade también algo importante, una coletilla que es esencial para que entendamos a José de Arimatea, y es que esperaba, dice el reino de Dios, el Evangelio de Lucas también. Así que sí, es un hombre miedoso, tiene miedo de las consecuencias, pero a la misma vez es varón justo y es bueno y esperaba con confianza el reino de Dios, es decir, que esperaba el Mesías que iba a restaurar o instaurar el reino. En cierto momento también se nos dice anteriormente que cuando se discutía acerca de qué hacer con Jesús, porque molestaba a los judíos, a los líderes, también él se opuso. No estaba de acuerdo. Importante recordar Lucas 23, 50 en adelante. No había consentido en la traición, el engaño, la estratagema que estaban preparando para darle muerte a nuestro Señor Jesús. Pero aún así, fijaros bien lo que estamos viendo acerca de José. Es un hombre completo en muchas áreas, tiene convicciones, ha entendido el mensaje de Jesús y la persona de Jesús, cumple con todas las cosas, pero tenía miedo. Era un hombre temeroso de los hombres. Pasamos a Nicodemo. En el versículo 39 nos dice de este hombre Nicodemo que trajo un montón de especias, 100 libras. Tuvo que ser una cantidad importante. En la lectura que se ha hecho anteriormente de aquella mujer que dijo que había traído 1 libra de perfume. Judas y los demás están diciendo qué cantidad tan inmensa de dinero se está gastando en ungir los pies de Jesús. 1 libra. Y ahora nos dice que Nicodemo trajo 100 libras. Posiblemente no sería el perfume tan costoso, pero aquí está. Aquella mujer ungiendo a Jesús sin ella saberlo para la sepultura y Nicodemo trayendo aquella cantidad inmensa de aceites para ungirle en la sepultura. Conocemos un poco acerca de él. En cierto momento, al principio del Evangelio, recordáis, capítulo 3, se acercó a Jesús y quiso hacerle algunas preguntas. El Señor Jesús se adelanta a Nicodemo antes de que haga ninguna pregunta concreta. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Podemos entrar en el vientre de una madre. Fijaros la torpeza de un líder religioso como era Nicodemo. Así que Jesús le tiene que decir, tú siendo quien eres y no entiendes lo que estoy diciendo, no te das cuenta de que es obra del Espíritu nacer de nuevo, creer en mí, etcétera, etcétera. Y nos lleva a ese versículo tan extraordinario que hacíamos cita también esta mañana. Salvación por la fe. De tal manera amó Dios. Más adelante, como una especie de paréntesis, en el capítulo 7 nos dice que cuando estaban haciendo también la crítica y ataques acerca de Jesús, Nicodemo, dentro de lo que era también el Sanedrín, los judíos, se opone. ¿Vais a actuar de esta manera sin antes consultar o pensar o investigar un poco? Y tal es la argumentación que Nicodemo seguramente trajo en ese capítulo 7 que podéis leer. Los judíos dicen, ¿es que también tú te quieres convertir? ¿Que también tú quieres ser? ¿Eres uno de ellos? Y seguramente hay cierto miedo también. Es curioso cuando estudiamos la historia de la Iglesia y los reformadores en Ginebra y con Lutero, Calvino, llamaban a los españoles nicodemitas porque eran discípulos secretos. Muchos creyentes en España, por causa de la persecución, no revelaban su fe porque fueron llevados a la hoguera, muchos de ellos. Y se nos acusaba de nicodemitas, como Nicodemo. Pero aquí lo tenemos, otro más, alguien importante, con una gran influencia, posiblemente también con dinero, pero también un discípulo secreto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Juan con esta historia y los evangelios?
¿Qué pasa con los otros discípulos de Jesús que hemos estado viendo? Bueno, si es cierto, como hemos leído en el capítulo 12, que muchos se quedaron atrás. Que es verdad que muchos de los que decían creer, cuando el Señor Jesús empezó a decir palabras profundas y serias, muchos abandonaron. Hasta tal punto que el Señor Jesús le tiene que decir a los 11, si os queréis marchar vosotros también os podéis marchar, porque parece que se iban escapando en masa. Sí, muchos quedaron en el camino. La parábola de las semillas nos lo revela. De todas aquellas semillas que fueron esparcidas en la tierra, solamente unas pocas, las de la buena tierra, buen corazón preparado, recibieron la palabra. El miedo era real. No estábamos diciendo que es una opción social, política, económica, religiosa, sin consecuencias. No. Seguir al Señor Jesucristo en aquella época tenía consecuencias serias y peligros. Así que no podemos negarlo o ignorarlo. Lo que sí es verdad es que, y esto es importante que lo recordemos todos nosotros, el temor al hombre muchas veces frena el temor a Dios. Y esto es una realidad. Y lo vamos a encontrar muchas veces. Gente que está dispuesta a dar un paso por el Señor, pero teme a los hombres, las consecuencias, lo que pueda ocurrir. Y entonces, ¿qué me va a pasar? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué me van a hacer? ¿Y cómo hablarán de mí? Por tanto, podemos pensar que es real que muchos que dicen ser discípulos en el momento de la prueba y de las dificultades se marchan. Si el Señor Jesucristo, fijaros bien, porque decía que era el pan de vida, asustó a muchos de los que decían ser discípulos, y otra vez atrás en el Evangelio de Juan, si porque dijo palabras profundas de comerme a mí, hizo que muchos le dejaran, ¿qué ocurriría cuando lo vieron muerto y en una tumba? ¿Qué pasaría con todos los que decían ser discípulos pero se sienten fracasados? Así que sí, es verdad que muchos de vosotros, mucho de la gente que conocemos, bueno, muchos de vosotros, algunos quizá de vosotros, muchos de los que conocemos a nuestro alrededor, que se les llena la boca del Señor Jesús cuando viene la prueba y las dificultades, huyen. Ante las dificultades, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo vamos a resistir? He clamado a Dios y Dios no me responde. ¿Está muerto? He buscado su ayuda y no me la da. ¿Es que no me escucha? Y entonces podemos ver que en realidad sí, muchos huyen. Que pensaban que el camino hacia el Señor o con el Señor iba a ser fácil, pero desde el momento en que ya he dado paso de fe o he puesto mi confianza en el Señor Jesús, me caen problemas y críticas y ataques por todas partes. Y ahora pierdo o sufro o experimento cosas que antes no experimentaba. ¿Es que esto es así? Y entendemos que muchos de los discípulos, capítulo 12, versículo 43, se marchen. Pero también es la prueba que mostrará a los verdaderos discípulos. Y esto es lo que está pasando en este mismo instante. El paso adelante de José de Arimatea y de Nicodemo es una transformación extraordinaria que nos tiene que hacer pensar acerca de nuestra propia fe. En primer lugar, José muestra una osadía tremenda, porque se acerca al mismo Pilato y le pide, no en el nombre del Sanedrín o de todos los judíos de la comunidad religiosa, sino en su propio nombre y con su propia circunstancia personal, el cuerpo de Jesús, cosa que no era normal, no era corriente, no es un familiar. Es aquí un hombre que ha sido o es discípulo secreto, pero en ese momento tiene el valor de acercarse a aquel hombre Pilato pagano que no entiende nada en absoluto de lo que están diciendo los judíos y por qué aquel hombre está muriendo, para pedirle el cuerpo. El mismo Sanedrín estaba diciendo que iban a venir traidores, iban a venir circunstancias difíciles y estaban presionando a Pilato para que actuara de manera diferente. Pero este hombre, osadamente, con una valentía sorprendente, viene y le dice,
¿me puedes dar el cuerpo que lo entierre? Quizá algunos dicen o comentan que posiblemente por el trato con las especias y preparando, Nicodemo esté tratando con él. Simplemente puede ser una imaginación, pero imaginamos cómo aquellas 100 libras, algunos dicen que pesaría bastantes kilos. Llevar 100 libras, ¿no?, el cambio de peso sería bastante importante. Y podemos ver a Nicodemo, sentir a Nicodemo preparando todos aquellos aceites para proteger del olor y la putrefacción a nuestro Señor Jesús. Y mientras tanto, José tramando de qué manera podría entrar en la presencia de aquel hombre importante para pedirle el cuerpo. Una colaboración entre ellos en secreto. Lo que sí nos muestra a estos dos hombres, y en particular José, es que están mostrando más valor que el resto de los 11. No decimos nada del desgraciado de Judas. Pero sí podemos ver dónde está Pedro, el valeroso. ¿Dónde está Juan, el tierno? ¿Dónde están los discípulos? Y cuando aquellos 11 seguidores cercanos del Señor Jesús ya no están, aparece José de Arimatea para decir, dame el cuerpo. Quizá incluso enfrentándose a todo el Sanedrín. No es fácil ir en contra de todo lo que es la comunidad religiosa, espiritual del pueblo, de la zona o de Jerusalén, y ir valientemente y decir, no se lo dejes a ellos, déjamelo a mí, dámelo a mí, aun cuando luego van a sellar la tumba y le van a poner aquellos sellos y guardas para que no lo roben. Y dispuestos en aquel hombre que parece que todo se ha hundido, se ha venido abajo, ya no hay salida, no hay esperanza. Podríamos ungir a Jesús cuando victoriosamente frena la tempestad o lo podemos ver caminar sobre las aguas y decir, vamos a ungirle. Claro que entendemos a todas aquellas multitudes que querían coger a Jesús y hacerle rey, porque le habían visto con aquella autoridad y aquel carácter y aquella fuerza. Pero este hombre, muerto, desnudo, maltratado, para ser metido en aquella tumba, gastar perfume. Podemos imaginar cuando nuestro Señor se levanta con toda autoridad en aquella multitud, frenando los demonios, y le dice a toda aquella legión que poseían a aquel hombre que pasaran a los cerdos. ¡Qué gesto más extraordinario! ¡Qué poder tiene sobre los demonios! Vamos a ungirle, vamos a llenarles del perfume de alabanzas y de gloria. Pero este hombre que decía, y ahora está muerto. Pero algo ha pasado, algo hay, algo tienen José de Arimatea y Nicodemo para su osadía y exponer toda su riqueza. Así que José dice, bueno, yo estoy dispuesto a tomar mi tumba, que está aquí cerca, Pilato, está justo al lado. Tengo un huerto y en el huerto tengo una tumba preparada para mí o para mi familia. Y estoy dispuesto a enterrarlo a él allí. Y aquí está mi amigo, mi compañero, Nicodemo, con toda esa cantidad de perfumes y con toda la ropa, las sábanas, dispuesto para poder cogerlo. Sus gastos propios y toda la historia. ¿Qué ha ocurrido? Quiero que miréis en Primera de Juan, teniendo todo esto en mente acerca de estos dos hombres. En Primera de Juan, capítulo 4. Dice, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor a los hombres lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, cierto es, porque Él nos amó primero. Pero lo que nos está diciendo aquí es, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No podemos analizar lo que estaba ocurriendo en la mente de José y de Nicodemo. Lo que sí podemos decir es que está confirmando que el amor en su momento
fluye y surge y se manifiesta. ¿Qué es lo que habría pasado en aquellos hombres para que en el momento de más dificultad, más sombrío, más triste, más angustioso, salgan y obren? Y entendemos lo que dice el Evangelio, que el amor echa fuera todo temor. Así que aquellos discípulos verdadera, sincera y profundamente amaban a su Señor. Así que, aun en medio de las mayores dificultades, fueron capaces de dar muestra. Si leéis, por ejemplo, en el profeta Isaías, el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, les dice: no temáis lo que ellos temen, sino temed al Señor. No podré, no querré, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, si nosotros tenemos el temor del Señor y sabemos lo que es este temor, este miedo santo a la santidad y justicia de Dios. En medio de la prueba y de las dificultades, Nicodemo y José de Arimatea son capaces, por su amor, a dar el paso adelante y estar firmes en las dificultades. Es el poder y la fuerza, la resistencia del amor verdadero y de la fe verdadera. Entonces nosotros vamos a nuestra situación oscura y difícil, en ese momento de angustia, cuando todo nos parece tambalearse a nuestros pies y no vemos salida. Si tu fe es inexistente, darás marcha atrás. Si tu fe es sincera, podrás dar el paso hacia adelante. El Señor estará contigo. Las pruebas y las dificultades sirven para mostrarnos qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Claro, tú temerás lo que pueda ocurrir mañana de difícil si tu corazón, tu mente, tu relación con el Señor no está preparada. Pero si tienes ahora, hoy, una relación, un amor, un afecto por el Señor verdadero, puro y limpio, no te preocupes, porque entonces, a su tiempo, el valor vendrá. Creo que es un ejemplo para nosotros que en el momento más difícil o los momentos más difíciles en nuestra vida podamos encontrar hombres como Nicodemo y José. Los necesitamos. Necesitamos hombres que aun cuando desgraciadamente a lo largo de su vida han estado en la sombra, cuando ha sido necesario han salido hacia adelante. Cuando esperábamos que aquellos 11 dieran el paso firme de estar con su Señor y de reclamar o demandar lo necesario para su Señor y no lo hicieron, otros sí estuvieron dispuestos a dar el paso. De todas formas, en el momento más oscuro y más sombrío, tenemos el momento o de los momentos más gloriosos y más necesarios. Hagamos un hueco, y con esto terminamos. Hagamos un hueco. Miremos por una rendija de aquella tumba. Nuestro Señor Jesús al final es bajado de la cruz, es envuelto en aquellas sábanas, es enterrado con presteza, con rapidez, porque la fiesta está llegando y no pueden estar los cuerpos fuera. Ha sido enterrado y una gran roca es puesta delante de la tumba, de la puerta, y por tanto vienen también soldados que se ponen en vigilancia y la sellan para que se muestre que nadie ha podido entrar, pero nosotros sí podemos entrar. Y nosotros vamos a entrar en esa tumba. Y nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, o también en la misma carta a los colosenses, que en aquella tumba con nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron enterrados. Es decir,
que el momento más oscuro y más triste, más horrible que pudiéramos imaginar, Dios, el autor de la vida, muerto y enterrado en una tumba, está enterrado con la zona más oscura y más horrible a los ojos de Dios, que son nuestros propios pecados. Y allí se quedan. Porque lo que vamos a ver es que nuestro Señor no podía ser sujeto por la muerte y no podía haber corrupción, y que saldrá de aquel lugar, de aquella tumba. Entre los ricos, muere entre los malvados, pero es enterrado entre los ricos, nos dice la Escritura, se cumple todo lo que es la profecía, incluso también para su entierro, como lo fue también para su muerte y su entrega y su juicio, etc. Pero lo que es importante en que entendamos es que era necesario, es necesario. No podemos evitar que Jesús fuera enterrado en aquella tumba porque era necesario que nuestros pecados fueran enterrados con Él, para que nuestro Dios y Padre nunca más tenga memoria de nuestros pecados. Así que no evitéis la muerte y el encierro de nuestro Señor Jesucristo. No os entristezcáis de todas formas, porque su muerte es nuestra victoria y su encierro es nuestro despegarnos y separarnos de nuestros pecados. El tiempo más sombrío de nuestro Señor Jesús trae el tiempo más luminoso para nuestras almas. Y damos gracias que Nicodemo y José, el de Arimatea, salgan adelante para que se cumpla lo que estaba en las Escrituras y era necesario para nosotros. En el momento de la prueba y más difícil, si habéis puesto vuestros ojos en el Señor Jesucristo, tener la certeza de que saldréis victoriosos para la gloria suya y para vuestro bien. Amén.